Bueno, sentado como Milei, bien adelante. Me falta chupar la cara, pero antes de empezar con Ceferino Reato, queremos contarles que habíamos advertido al principio del programa las condiciones en las cuales se estaba desarrollando un operativo como de seguridad en Rosario. El operativo de seguridad es algo más que un operativo de seguridad. Mañana va a estar cerrado, paralizado totalmente Rosario, en una combinación del gobierno nacional de Milei con el gobierno radical de Puyaro, claro, y con el intendente. Nada va a haber, ni colegio, ni recolección de residuos. Supongo que van a llegar tropas o algo así para tratar de parar la influencia, el peso y la amenaza esta gigantesca que han hecho los narcos. Sí, están todos los rosarinos, es el tema, están todos angustiados. Supongo que el gobierno aprovechará esta situación para hacer algo, porque el Estado tiene que estar presente, ¿verdad? Esta vez tiene que estar presente. Pero el Estado está presente, según mi ley, para salud y para seguridad. No, claro, y esto es una cuestión de alta seguridad. Fíjate, yo trabajaba en ANSA, en la agencia ANSA en San Pablo, y me acuerdo haber escrito mucho sobre las bandas narcos copiando métodos guerrilleros. Y me acordé de eso cuando Patricia Bullrich habló de terrorismo. Exacto. Y eso de las guerrillas les daba organicidad, pertenencia y discurso público. Y además buscaban, obviamente, atemorizar a la gente. Ahora, el Estado tiene que hacer algo y fuerte, porque me parece que no se puede vivir en esa angustia. Estás muy Bukele. No estoy Bukele, no me gusta el tema de que hay que respetar la democracia, la libertad y demás, y no me gusta ese estilo de Bukele. El Estado tiene que hacer cosas que no hagan necesario que después vengan los Bukele. Bien, ¿vos querés empezar con el libro o con la política? No, creo que con el libro... Empezamos con el libro de Ceferino, que está acá, que es el drama, el asesinato del cura Carlos Mujica, ya hace 50 años. 50 años el 11 de mayo. Mirá vos, 50 años. Como diría alguien, cómo pasa el tiempo, pero independientemente de eso, yo quería, para que ustedes recordaran, realmente Mujica fue un cura muy famoso por distintas razones, porque era un rico que se dedicaba a los pobres, porque era deportista, era atlético, obviamente no tenía la pinta de Carlos Gardel, pero tenía una pinta con la cual seducía mucho a las mujeres y participó muchísimo dentro del peronismo y cercano a las organizaciones armadas, a las formaciones especiales, en particular a Montoneros. Esa es la descripción, de eso vos vas a hablar más. Pero antes de empezar con eso, porque tengo una pregunta en la cabeza, quiero que veamos esta definición de Carlos Mujica sobre el asesinato de Rucci, que también es previo a su propio asesinato, que enlaza políticamente muchas cuestiones y que en alguna medida nos da el punto de partida para conversar con Ceferino sobre este libro. Por favor, director. Hay que conocer una cosa, que cuando vos tienes un arma cerca, eso te cambia todo tu psiquismo. Y de hecho, para acudir la ejecución de Rucci fue un gravísimo error. Y no sé que lo mataron a Montonero, no solo que tengo opinión. Lo mataron para matar a Rucci, porque esa es la verdad. Pero la verdad es, no podés darte el lujo de hacer esos errores. En este momento parece lo tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. No, y para mí muchos de los guerrilleros tampoco son pueblos, te aviso. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no la realidad, y que juegan con el pueblo. Le quitaron la alegría tremenda al pueblo de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido presidente. Y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo. Castraron una alegría tremenda al pueblo. Y eso es imperdonable. Como verán ustedes, tenía una energía particular para exponer. Y habla sobre la muerte de alguien que vos también escribiste, que es el caso de Rucci. Sí. Ahora, en los dos casos yo observé una conclusión, uno pregunta periodísticamente, pero la verdad que no pudiste encontrar a los criminales de ni un caso ni en el otro, ¿verdad? No, del primero sí. ¿Sí? Obviamente, si cambió toda la causa, ¿te acordás los Montoneros?
Ahí el juez, el hijo, dijo, sí, evidentemente fueron los montoneros y demás. No, en la identificó. Operación Traviata está bien claro que fue un asesinato de montoneros. Mujica lo decía, Sí, pero sí, yo lo claro. encontré. Y en lo de Mujica, más difícil para mí. Creo que hay dos hipótesis fuertes, una que fueron los montoneros, otra que fue la AAA. ¿Por qué fue más difícil para mí? Porque el kirchnerismo hizo con Mujica lo que no pudo hacer con Rucci. Es decir, a través de Ollarvide... Lo de que no otras quiso cosas- hacer con Rucci. no pudo. Estaba por hacerlo. Estaba por hacerlo, pero no pudo hacerlo. Con Mujica sí lo hizo. ¿Qué hizo? Utilizó la justicia, concretamente a Ollarvide, para hacer una definición judicial, editando un montón de testimonios y dejando de lado otros, y decir, lo mató la AAA. Dejando de lado todos los testimonios que apuntaban a montoneros. Eso fue un uso bien explícito del kirchnerismo. Entonces, eso resulta más difícil después reabrir todos los expedientes judiciales y ver quién lo mató verdaderamente. Yo creo que las dos hipótesis tienen puntos débiles y fuertes. Yo ahí las abro expuesto. para que la gente diga a ver qué le parece. Si uno enlaza lo que dice Mujica en ese video y tiene relación con que la columna norte lo mató a Rucci, la columna norte de Montoneros, tal vez pudo haber sido una venganza de la columna norte sobre Mujica. Yo hablé con varios amigos de Mujica, por ejemplo, Fernando Galmarini, ¿te acordás? El diputado, Sí. exdiputado. ¿Cómo? Él dice, El suegro de Massa. el suegro de Massa. Iba a ser una persona muy importante si ganaba Massa, hoy está en su casa, pero está de novio, está contento. Mandamos un saludo a Fernando Galmarini. Él me contó que cuando él fue ministro de gobierno de Duhalde, Sí. Firmenich fue a verlo y le dijo, bueno, a ver si me levantan la sanción. Duhalde no quería saber nada, y ahí hablaron de Mujica, y Firmenich le dijo, la verdad que nos mató con lo de Rucci. Quedaron muy enojados los montoneros, especialmente Firmenich, que había sido discípulo en la Acción Católica de Mujica, con Mujica por ese enfrentamiento que él tuvo a favor de Perón en la lucha entre Montoneros y Perón, y acusándolo, como vimos, a los montoneros de haber asesinado a Rucci. Que eso fue un asesinato del cual ellos nunca se hicieron cargo en público, sí en privado. Y Mujica lo sabía porque obviamente los conocía a todos. Y fue un asesinato, como dice Mujica, muy importante dentro de Montoneros, porque ahí se inicia un proceso de división. Después todos se dividen, se van a la JP Lealtad un montón. Sí, sí. Y Mujica es uno de los patrocinadores de esa división, lo cual lo enfrenta más a Montoneros. Ahora, la relación de Mujica con Montoneros era previamente muy intensa Sí, claro. y tenía que ver con la violencia. Totalmente. Incluso Firmenich dice que la primera vez que él y sus compañeros escucharon hablar de que la situación no daba más, que había que tomar la ametralladora, fue con Mujica en una misión rural al norte de Santa Fe, Ajá. en un lugar que se llama Tartagal santafesino, donde había estado la forestal y demás, y ahí tienen una misión, y ahí dice él, dice D'Aleo también, que fue otra militante montonero, y debe ser verdad, lo doy por cierto, solo que después Mujica retrocedió, se fue un año a Europa, se Perdón, hizo y a muy Cuba. peronista, Y a Cuba. y a Cuba fue también Porque un mes. ¿a qué fue? ¿A veranear a Cuba? No, fue a otras cosas, supongo, pero ahí lo explico bastante bien porque estaba justo Jorge Rulli, que era un ex guerrillero legendario argentino, y ahí estuvieron juntos. Ahora, después él se hace muy peronista, y él le pasa que en el 73, ya cuando el peronismo recupera el gobierno y Perón vuelve a la Argentina, dice, no, acá el socialismo es el peronismo. Si está Perón, no hay que... dejen las armas. Y ahí es la gran pelea con los guerrilleros, con Montoneros, que como vos decís bien, nació en la sacristía de las iglesias, es un invento del catolicismo, del sector más progresista del catolicismo, obviamente. Pero entonces él quiere frenar ese tren, que él le había dado, digamos, Él lo incendió. combustible.
Bueno, Y no era, lo producto pudo de, hacer. era producto de la época, ¿no? Producto de la época. Yo cito varias bibliografías. Mucha gente estaba a favor de la guerrilla. Obvio. Obvio. Entonces, muchos curas del tercer mundo también. ¿Hasta cuándo? En su mayoría hasta el 73. Algunos siguieron, pero Mujica era de los más conservadores dentro del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y creía que había que estar con Perón. Varios de sus colegas no. Siguieron con otro socialismo y bueno, también Verán, hubo con muchos los curas tiratiros desaparecidos. siguieron. Claro. Hay un dato práctico, concreto, que tiene que ver también en ese cambio de Mujica. Es que el gobierno de Perón, vía José López Rega, le facilita a Mujica la entrega de casas, de viviendas, de departamentos, cuestión que para los montoneros era una blasfemia, Claro. y para Mujica dijo, a mí no me importa quién me da las casas si se las podemos dar a los pobres. Claro. Y esa es una razón fundamental también en la crisis que hubo, por lo menos era lo que uno escuchaba o lo que uno sabía en ese momento. Tenés razón, porque ahí se abre toda una pelea con montoneros, especialmente con Walsh, ahí lo señalo, porque él está a favor de esas casas, porque él dice, si la gente está contenta. En cambio los montoneros, dice en una nota, acá tienen claro su unidad básica, quieren que sigan siendo pobres, que son palabras bastante actuales. A ellos no les Exacto. importa la miseria de la gente porque viven en otros barrios, vienen acá, militan gratis. A mí sí me importa, porque él realmente creía en una opción preferencial por los pobres, con muchos errores, pero yo señalo también la evolución del hombre que se equivoca, del hombre que después enmienda sus errores de alguna manera y paga también el precio de sus errores. Porque a mí me parece que está claro que el asesinato de él fue o de sus ex amigos, los montoneros, o de sus ex amigos vinculados De sus nuevos, a López. que en realidad no creo que nuevos fueran, ex. no sé si eran amigos los últimos, pero sí que en alguna medida compartieron un proyecto general. Y no te olvides que en esa época él se convirtió también en una especie de susto o de temor para la clase media argentina, en el sentido de que no solo estaban ocupando departamentos o casas que le facilitaba López Rega, sino que también estaban en ese proceso que todo el mundo creía que si estaba por terminar su edificio y su departamento, podía ser ocupado por la gente que vivía en las villas. Claro, pero él incentivó, como decís, mucho eso, porque él hablaba mucho de que había en la Argentina, en Capital Federal, un montón de departamentos vacíos, Exacto. mientras que había gente que no tenía vivienda. Yo ahí critico bastante esa concepción de los curas, que me parece una concepción muy errada y que lo vemos actualmente, hasta en el Papa Francisco, en el sentido de no entender nada de la economía, no entender nada de la gente. La gente trabaja, compra cosas especialmente para después en la jubilación, que no depender de las míseras jubilaciones del Estado, y es muy legítimo. Y esa gente de la clase media es el sustento de la Iglesia. Y a mí lo que siempre critico de los curas villeros y también del Papa Francisco es que parecen estar en contra de los cimientos de la Iglesia. Si hay un sector que hace que la Iglesia sea luminosa y tenga esperanza, es la clase media. Cuando vos escuchás al Padre Pepe, que me encanta, me cae muy bien, pero siempre se lo digo, hablar de la clase media, pero parece que somos los grandes pecadores, cuando en realidad él es de clase media. Y en el caso de Mujica era de la clase alta, ¿no? Tiene algunas cuestiones parecidas en las cuales no voy a incurrir, igual que Mujica. Porque a propósito de eso, en este libro, vos que sos un especialista en iglesia, que sos casi un hombre de la iglesia, en algún sentido, sí, claro, porque has yo me estado... reivindico muy católico, muy pecador también, pero muy católico. Bueno, por eso existe Por la eso iglesia estoy ahí. católica. Por eso existe la iglesia católica, y es tan bueno ser católico, Es verdad. porque te perdonan. Son perdonadores. Exacto. No, bueno, es el dogma. Pero la pregunta es, vos en el libro, yo diría casi obsesivamente,
en 3 o 4 partes del libro, insistí sobre el tema de la castidad, como si fuera una cuestión tan vital, ¿no?, del cura Mujica, cuando es medianamente público que él estaba, bueno, estuvo en una época con la misma chica, con la cual, que era su compañera, su amiga, con la cual compartían habitación, etcétera. ¿Cuál es la razón por la cual tenés tanta necesidad de decir o de proclamar a través del libro que él era una persona casta, que no tenía... No, yo no tengo ninguna necesidad de eso. Yo lo que digo es, muestro las contradicciones. Había gente que decía rumores sobre Lucía Cuyen, su realidad y demás, y otros que decían que no. Yo pongo las dos versiones, como no estaba, no lo sé. Me interesa esto de la castidad porque él lo defendía públicamente. Y yo creo que siendo él un cura, no le interesaba casarse, dejar los hábitos. ¿Para qué? No, claro. ¿Y entonces? Y entonces quiero decir que son cosas distintas. Por eso. Claro, había mucho en esa época. Pero eso no se transmite en el libro, porque además estábamos hablando de la Cuyen, que estuvo durante muchos años con él, que viajó con él a París, a España, etcétera, que se veían acá. Pero también después hubo otras proyecciones femeninas. Y no entendí por qué tanta inclinación sobre el tema de la castidad. Pero era una discusión de la época. Muchos sacerdotes para el tercer mundo querían que eso fuera abolido ya en esa época. Él estaba en contra. Yo señalo toda la cuestión mundana que él tenía, además, porque él nunca dejó, además, de frecuentar a sus compañeros, lo bien que hizo de su vida, de la élite porteña y demás. Y además en la relación con las mujeres, que la tenía bastante abierta, que no tenía ningún problema, que él dice siempre respetando y llegando hasta ahí. Pongo lo que él dice, pongo lo que dicen los otros. Bueno, aparte ¿Vos qué pensabas? ¿Vos que lo conocías bien? No, bien no, pero lo conocías fue bastante. compañero mío de trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pensabas? ¿Cuál era la relación con las mujeres? Y alguna vez, bueno, él atraía mucho a las mujeres. Después lo que hacían... Lo único que me sorprendió, tanta inquietud tuya por ese tema de mostrar una... Está bien, era otra época, pero él era, no digo discípulo, pero algo parecido de Jerónimo Podestá, que además era una persona tan digna que renunció a los hábitos para casarse. Pero él estaba en contra de eso, ¿eh? Él decía eso. Es una discusión que a mí me interesa, yo creo que a la gente también, el tema de por qué los curas no se casan, si deberían casarse. Siempre recuerdo lo que dice Francisco siempre sobre eso. ¿Para qué te vas a casar? Después viene una suegra, acordate de eso. Yo pienso que los curas no tienen necesidad de casarse. Es difícil comprender la vida de los casados. Si no estás casado también es cierto. Es una discusión pendiente en la iglesia. Yo siempre en mis libros también, como nunca he negado mi formación católica, son temas que a mí me parecen interesantes, supongo que a los lectores también. Exacto, bueno, por eso lo preguntábamos, lo dejamos a Javier afuera de todo. Una cortita con relación a esto, antes de cambiar de tema. Hablabas de que te costó mucho desentrañar el caso judicial y demás, y eso en general obedece a que hay una orden de alguien que quiere dirigir o direccionar la investigación para que no se sepa. En esta cuestión, uno entiende de la época, pudo haber intereses y demás, pero en este ejercicio del kirchnerismo por revisar todo lo pasado, este ejercicio revisionista, ¿crees que hubo un esfuerzo por saber la verdad del caso Mujica? No, para nada. ¿O nunca? No, ellos lo que hicieron es reconciliar a Mujica con los montoneros. Y dado que ellos se consideraban los legítimos herederos de los montoneros, era como reconciliarlos con ellos mismos. Claro. Ponerlo en el santoral de la generación dorada de los 70, esa generación que tanto reivindicaban Néstor y Cristina. Y ahí los amigan y se ven todo el proceso. Por ejemplo, hay un identikit del asesino, en base a testimonio de testigos. Claro. De Almirón. Sí, pero no tiene nada que ver con Almirón, de verdad. Entonces yo le pregunto a uno de los fiscales que participa, un fiscal importante, pero esto no tiene nada que ver. Y sí, la verdad que no tiene nada que ver. Y entonces, y a veces los identikits no tienen nada que ver. Claro. Y yo digo, pero a ver, explícamelo bien. Claro. Mirá, había una situación. Ollarvide era muy funcional al gobierno de turno. A determinados personajes del gobierno, claro, del matrimonio Kirchner y de sus ministros del Interior. Claro, entonces es evidente que él ni siquiera tenía necesidad de decir lo que dijo porque ya el presunto asesino había muerto, claro, era el código viejo.
O sea, él no tenía que expedirse, solo tenía que hacer la investigación. De hecho, dejarla a Servini, pero nadie se iba a ocupar porque ya había muerto. Claro. En cambio, él se sintió en la necesidad de decir, esto es lo que pasó. Yo te voy a Un decir, gran esfuerzo de Jorvido. Claro. Yo te voy a decir algo, bueno, no quería citar porque finalmente es tu libro, tu investigación, pero ese acto de reconciliación que intenta hacer el gobierno, inclusive promoviendo una especie de estatua del escultor preferido del Papa, ¿no? ¿Cómo se llama? Marco, bueno, no recuerdo el nombre del escultor, que es el que hizo la de Vita y la de Jaureche también. Sí, sí. Que bueno, que el Papa tiene en la residencia de verano, tiene varias obras, catafalcos de este personaje, que es un artista. Pero lo que te voy a decir es que es cierta, es lo que estamos viendo ahora, sí. Que ahí se parecen un poco, pero la miserabilidad política de esa reconciliación, y acá lo voy a usar algo personal que en general no me gusta usar, es tal que Mujica, no sé quién lo mató, tengo alguna sospecha, etcétera, pero la miserabilidad es tal porque Mujica murió absolutamente aterrorizado porque lo iban a matar los montoneros, en particular Mario Firmenich, pero eran los montoneros en general, quienes eran los que lo aterrorizaban todos los días. Y si yo he visto personas con miedo, puedo decir que 72 horas antes del asesinato de Carlos Mujica, Mujica estaba terriblemente aterrorizado. Y te lo confesaba, y se le notaba en los ojos, y no sabía qué hacer. ¿Quién lo mató? No sé. Pero sí te puedo decir que esa instrumentación política ha sido nefanda por parte tanto de Cristina como de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. Vamos a un corte que ya es el espectáculo. En fin. Como Javier reprocha que solo hablamos de la historia, va a ser una pregunta sobre el presente. Y de paso lo despedís. Una cortita con relación a lo que habíamos hablado durante el programa, esto de que descolgaron los cuadros de las mujeres que representativas de la historia y hicieron este salón de próceres. ¿Te parece, como hombre que estudia la historia, y te parece una cosa necesaria, útil, que conduce a algo? No me quiero pelear con Karina Milei. Me peleo con Javier Milei si quieren, pero bueno, ya que insisten, creo que es una provocación, como decían ustedes. Creo que en la Casa Rosada hay muchos salones, podría haber un salón de las mujeres y un salón de los próceres. Y creo que esto es un poco para la tribuna, como decía alguien, y es como de un país muy infantil. ¿Por qué? A mí me gusta, la historia tiene que ser contada desde todas las visiones. No es esto de que uno tiene sus cuadros favoritos, después viene otro y hacen... Entonces no vamos a terminar nunca con esto. Yo creo que hay cosas muy importantes, y esto de los cuadros ya lo hizo Néstor. Claro. Y no me gustó en ese momento. Bueno, ahora tampoco me gusta. Por más que lo haya hecho Karina Milei, ustedes me forzaron. Está bien. Y eso, para el 24 de marzo, ¿qué pensás? Y yo espero que sean tranquilos, porque que no reivindiquen a nadie, porque realmente yo lo que espero es que haya la oportunidad de hacer una historia entre todos, con distintas visiones, no el relato único de los kirchneristas, pero tampoco el relato único de los Milei. Claro. Bueno, te despido, estás muy sacerdotal, no quería eso.